Los bancos en Cuba se quedan sin dinero. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Los bancos de Ciego de Ávila se quedan sin dinero en efectivo. ¿Este será el futuro de todos los bancos en toda Cuba? Además de la escasez de billetes, los 22 cajeros en la provincia no dan abasto para un territorio que supera el 500,000 de tarjetas emitidas. La poca disponibilidad de efectivo se ha convertido en un mal recurrente en los bancos de Ciego de Ávila, lo que provoca colas interminables y atrasos en los pagos. El miedo del pueblo cubano es que esto ocurra en todos los cajeros de Cuba, en todos los bancos, porque al parecer así será. Una gaveta del cajero admite 2,200 billetes. Si los pones de a 500 son 1,100,000 pesos. Y si los pones de a 20 son apenas 44,000 pesos. No tener además todas las denominaciones limitaba también el monto que se quería extraer y ello añadió insatisfacciones, obviamente, explica Rolando Corbea Sánchez, director del Banco de Crédito y Comercio, Bandec, en esa provincia, en declaraciones ofrecidas a Noticias Importantes. No obstante, el funcionario asegura que la situación ha mejorado, supuestamente, aunque solo en la capital provincial. Aquí en la cabecera, a partir de la disponibilidad, hemos podido poner en los cajeros billetes de alta denominación, explicó. Por su parte, Noraida González, directora del Banco Popular de Ahorro, BPA, en la provincia, saca pecho por el hecho de que, incluso en los momentos más complejos, han puesto de cara al cliente todo el dinero que tenían. ¿Pero qué pueden hacer ellos si no hay billetes en Cuba? La funcionaria dice que con solo 22 cajeros en la provincia es casi entendible que no den abasto para un territorio que supera el 500,000 de tarjetas emitidas. Entonces, ¿este es un problema de falta de cajeros? González Mellor también se queja de que los clientes no hagan suficiente uso del servicio de caja extra que les permite extraer efectivo de algunos establecimientos como las bodegas. Eso obliga a las personas a acudir a los cajeros y si encima coincide en fechas de pago de salario, cuando se realizan más extracciones, pues se complejiza todo. Añade y da como excusa González. Pero la crisis de disponibilidad de efectivo no se limita a Ciego de Ávila. Por estos días, el ministro de Economía Alejandro Gil reconocía que el nivel de demanda es grande y la capacidad que tenemos para insertar ese papel moneda no satisface la demanda. Además dijo que imprimir billetes físicos es costoso en su emisión, custodia y tratamiento. El pasado 11 de mayo, los cajeros automáticos de varias provincias cubanas amanecieron sin efectivo, un problema que genera malestar entre los usuarios, quienes exigen una explicación y se encuentran sumamente preocupados. Según reportes que circularon en redes sociales, la situación afectó al menos a La Habana, Ciego de Ávila, Holguín y Santiago de Cuba, y esto seguirá empeorando. Por esa misma fecha, un reporte del portal Cubanet informó que la situación es similar en Guantánamo, donde hace 2 días el Banco de Crédito y Comercio Bandec habilitó el pago por caja dentro de las sucursales bancarias ante la falta de billetes en los cajeros automáticos. La alternativa fue implementada para satisfacer la creciente demanda de extracción de dinero en efectivo en esa ciudad, informó el lunes el periódico oficialista local Venceremos. En abril, el régimen limitó la extracción de efectivo a MIPYMES, cuentapropistas y otros actores económicos del sector privado, ante las dificultades y largas colas para extraer efectivo de los cajeros electrónicos en Cuba. ¿Realmente Cuba se quedará sin billetes? ¿Realmente Cuba no tiene divisa? Patria y vida, mis hermanos. Entre otras noticias, Cuba presenta una inflación anual cercana al 87%.
Cuba es el 9º país más miserable del mundo, de acuerdo con la opinión del prestigioso economista estadounidense Steve Hanke. Cuba presenta una inflación anual cerca del 87% al cierre de mayo, según el registro que elabora el prestigioso economista estadounidense Steve Hanke de la Universidad Johns Hopkins. El paraíso comunista de Cuba nunca falla en fallar. Hoy medí la inflación anual de Cuba en un punitivo 86,6% por año, escribió en Twitter el experto, quien incluyó una tabla del comportamiento de este índice en los últimos años. Unos días atrás, Hanke calificó a Cuba como el 9º país más miserable del mundo, como consecuencia de las desastrosas políticas económicas adoptadas por el régimen comunista de La Habana. El índice de miseria anual de Hanke para el 2022 colocó a Cuba por debajo de Ucrania, Yemen, Argentina, Sudán, Líbano, Siria, Venezuela y Zimbabue. El experto mencionó que desde enero del 2022 el peso cubano ha perdido un 63% de su valor frente al dólar estadounidense, que se comercializa a 195 pesos cubanos y se coloca esta semana en el 4º lugar de la Hankins Currency Watch List, la lista de Hankins. Estimados oficiales habían reconocido que la inflación se disparó hasta un 45,36% en abril último, como lo informamos aquí en Noticias Importantes. El aumento interanual general de precios en abril de 45,36% y el crecimiento interanual de 70,67% en el precio de los alimentos presagian un nuevo año maldito para el poder adquisitivo de los salarios y pensiones en Cuba, comentó en Twitter el economista cubano Pedro Monreal, a partir de los datos estadísticos difundidos por la Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI. En marzo, por su parte, datos de la ONEI apuntaban que los precios de los alimentos en Cuba subieron un 72,6% en el lapso de tan solo un año. Queso blanco, aceite comestible, malanga, harina de maíz y otros cereales, y el arroz fueron los productos que mayor variación mensual registraron. En cambio, el pimiento, el tomate, el frijol, las bebidas alcohólicas y el tabaco experimentaron descensos, según este informe. Recientemente, el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, reconoció que estamos a mitad de camino, pero no andamos bien. Hay que cerrar filas y apurar el paso, refiriéndose a que estima falten 12 años más para que los lineamientos de su política económica terminen de dar sus frutos. Y hasta mientras el cubano de a pie, ¿qué es lo que hace? ¿Qué podemos hacer si hasta el mismo régimen admite que las cosas van de mal en peor? Patria y vida, mis hermanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.